te pago un asado. Una, de acá a 6 meses, un año te doy. Un año plazo y vos en un año me traes una denuncia de una doméstica que denuncia que la empresa empleada, que la dueña de casa violó una normativa para ponerla en grave riesgo de vida. Pues es lo que tiene que pasar, ¿no? Y si vos me traes un caso en un año, yo así, en realidad tenía razón, no va a haber ni un caso. Te adelanto hoy, un año antes no va a haber ni un caso de un peluquero, ni un caso, o sea, ¿qué pasa con...? Las cámaras generaron tal campaña de discutir cosas que la ley no dice. La ley no opera en caso de accidente de trabajo. La doméstica se cae por la escalera, no tiene nada que ver con la ley esta. No, estamos hablando, siempre lo hemos dicho, estamos hablando de que la ley lo que dice que son conductas previas o que pueden terminar eventualmente. Violación de normativa laboral de tal magnitud que sea consciente. O sea, lo primero que se tiene que demostrar la pequeña empresa es que el tipo conscientemente, ese pequeño empresario, violó una normativa laboral, ¿no? Que conocía y la violó, y de tal magnitud que generó un riesgo inminente de vida a un trabajador que tenía pendiente. Eso puede pasar y sí puede pasar. Si pasa, para mí está bien que te haya acción penal. Si pasa, ¿no? Si pasa. Hay que buscar el ejemplo en la pequeña empresa, mucho más difícil de encontrar en estas características, ¿no? En estas características. Después, hay otro componente en el que se ha generado confusión intencionada, deliberada, ¿no? Que es cuando yo contrato un albañil. A ver, los decretos reglamentarios de la construcción son para trabajo de más de 8 metros de altura, de más de 1,5 metros de excavaciones o de más de 4 trabajadores. ¿No? Se informa poco, pero el decreto vigente en la construcción es ese. No es cuando contraté uno a pintar. Está claro. Yo lo que no puedo hacer es ponerme a picar un techo, ¿no? Contratar un gurí que no tiene ni idea, ¿no? Sin ningún implemento y ponerlo rifado, ¿no? O sea, hay cosas que son de sentido común. Ahora, se ha generado una lógica de intentar generar miedo. A ver, pero yo hago una pregunta. Si en Uruguay, en 22 años... ¿Qué pasa con el Estado? ¿Está comprendido claro, el concepto del empleador? Lo sabe. El que dice algo distinto... Un ministerio, una empresa pública, es clarísimo. Una intendencia... Es clarísimo que está comprendido. ¿Y ahí quién es el que puede ir preso? El que efectivamente ejerce el rol de dirección de la empresa. El que no hay... Y se haya demostrado... A ver, puede ir preso. Pongamos... ¿Qué opinamos si en el Estado se organiza el trabajo de tal forma que se viola la normativa de salud y seguridad? ¿No? Alguien la viola conscientemente, una normativa que conoce y pone en riesgo inminente la vida de un trabajador. ¿Cuál es nuestra opinión? Hemos generado una lógica que siempre lo miramos desde el empresario, ¿no? Siempre miramos desde el empresario. Miremos lo del trabajador, del Estado. El trabajador del Estado, en esa hipótesis, ¿no? Después me voy a ubicar la hipótesis, pero tiene que pasar esto, ¿no? Lo pone en riesgo inminente de vida, ¿no? Una circunstancia en la que se salva por un pelo. Cayó tal cosa y se salvó porque corrió medio metro. Pero lo pusieron inútilmente en esa condición. Se arriesgaron la vida de un ser humano inútilmente, por violar normativa. El responsable de eso ¿no tendría que dar cuenta? Ahora no, en Uruguay es delito la defraudación tributaria, si paga un peso menos la DGI. Ahora, agregar la vida de un trabajador no, ¿eh? En Uruguay ponemos carteles, mano dura, tolerancia cero, garroteada, vamos arriba, ¿no? Ahora, cuando hay una relación de dependencia al empresario no, porque es el señor el empresario, ¿eh? Parece que tenemos dos formas de ver, ¿no? La seguridad ciudadana es una forma, la seguridad de la propiedad es una forma. A la seguridad laboral, si el trabajador está para morirse, ¿sí? ¿Se explica? O sea, tenemos un tema ideológico pesado, ¿no? Nos cuesta verla al lado del que la sufre, ¿no? Tenemos 1000 esta semana que van al Banco de Seguro accidentado, acá cerca, ¿no? 1000 por semana. 1000 por semana. Y vas a tener esta semana cerca de 20 compañeros que van a quedar mutilados por vida. No, a eso nadie le va a hacer nota, no le preguntan cómo hacer. Tenemos más de 22.000 pensiones por accidente de trabajo. En muchos casos por condiciones precarias. Bueno, hay que no dar una señal. Enseguida la última pregunta. Andrade, ¿qué responde usted a lo que han dicho distintos sectores políticos, entre ellos dirigentes del propio Frente Amplio, y pienso en Esteban Valenti, o más temprano la entrevista con el senador Rafael Michelini? Con las cosas como ocurrieron en estos días, no se sabe quién gobierna, si el Parlamento o el Zunca. Yo me gustaría un aumento de sueldo ya, si gobernara. A ver. ¿No se le fue la mano al Zunca con la presión que ejerció sobre el sistema político, especial sobre el Frente Amplio? Voy a colocar de vuelta. La central se reúne con los senadores un lunes. Tuvimos 2 reuniones en 5 meses. 2 reuniones. Desde que se votó la ley de diputados tuvimos solamente 2 reuniones con la bancada. Muy poca, ¿no? Demasiada poca. Una reunión en la que nos manifiestan el cambio. Nosotros lo que le dijimos ahí es 3 meses sin reunirnos y salieron a la prensa a decir cualquier cosa. Porque hubo senadores
Pero y una reunión... La imagen quedó instalada. La imagen quedó instalada. Ayer ustedes rodearon el Parlamento. Una reunión posterior, habían porque... advertido que iban a comunicar en todo el país qué votaba cada uno de los senadores. Sí, es que me parece que tenemos todo el derecho, porque ¿sabes qué pasó en diputado? En diputado nosotros tuvimos una cantidad de asambleas previas en Rocha. Todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Maldonado, todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Colonia, todos los diputados de todos los partidos nos dijeron que votaban la ley. En Mercedes, todos los diputados de todos los partidos, y se dan aplausos, nos dijeron que votaban la ley. Llegó la hora de votar la ley y no tuvimos los votos de todos los diputados de esos departamentos. ¿Me explico? Entonces tenemos todo el derecho, si hay una ley de esta magnitud, ¿no? Capaz que tuvimos un error. No atendimos con suficiente tiempo las reuniones con los partidos tradicionales. Porque nosotros entendíamos que había habido un compromiso desde la campaña electoral de Mujica, había colocado con fuerza este tema, yo recuerdo una actividad de septiembre del 2009, de avanzar en el sentido de lo más avanzado de la normativa laboral de responsabilidad penal, y después hay una ley que la elabora el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no hay una ley del Zunca, eso es un absurdo, la elabora el Poder Ejecutivo, trabajan los asesores del Poder Ejecutivo, abogados que pusieron las bancadas, y hicieron decenas de cambios, se hicieron decenas de cambios. Ahora, la central tuvo 2 reuniones con la bancada, una un lunes que nos plantean la modificación, y una un jueves en la que dijimos estamos en contra de la modificación, nos parece un error la modificación. Y el lunes se da la circunstancia en la que votan 14-2, el martes diputados rechaza, pero no hubo más reuniones con la central, No, está claro cuál era la opinión de la central. Ahora, conociendo la opinión de la central, se votó 14-2. ¿Me explico? Después en diputados se modifica por 38-12, ¿no? Y muchos senadores que habían planteado el cambio en diputados, en el Senado lo habían planteado a referendo de que el diputado lo aprobara. A la central se reunió la semana anterior, no tuvo ninguna reunión esa semana. Ninguna. Las reuniones fueron la semana anterior. Nosotros la reunión que tuvimos con Nini de Alianza había sido la otra semana anterior, ¿no? Queda claro, después de las 2 entrevistas, la de ayer con el doctor Juan Mailo de la Cámara de Comercio, la de hoy con ustedes, Oscar Andrade del Zunca, que los puntos de vista son diametralmente opuestos. Un ejemplo. Los argumentos son muy contrastantes. Creo que lo que convendría ahora, si fuera posible, sería armar un debate. ¿Usted está dispuesto? Sí, claro, pero te pongo un ejemplo más. ¿Lo dejamos previsto? Pero muy chico, ¿no? Yo te pasaba los datos del 90 al 2012 en tema de accidentes de trabajo. Sin lucha de los trabajadores no se hubiera generado ese descenso de la siniestralidad. Si no sacábamos el accidente de trabajo de las páginas policiales y lo poníamos al tenor del derecho laboral, la denuncia y no hubiera, solo teníamos en la década del 90 la construcción, el doble de muertos que tiene hoy con la mitad de los trabajadores. O sea, una tasa de mortalidad 4 veces mayor. Hay quien nos cuestiona porque peleamos, ¿no? Nosotros tenemos claro que porque peleamos hay una cifra para contar de familias que quedan enteras. Y ese derecho no nos lo quita nadie. Era Oscar Andrade, secretario general del Zunca, entrevistado por Emiliano Cotelo esta mañana en Perspectiva.